Si Cristo viniera hoy, ¿qué sucedería? ¿O qué sucederá? Pero ¿qué sucedería si Cristo viniera hoy? Y vamos a ponernos en contexto en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, porque este, hermano, es una base extrema para poder abrazar la promesa de la segunda venida de Jesús. Yo no voy a venir acá hoy para decir la segunda venida de Cristo se divide así, así. No, yo voy a hablar de la segunda venida de Cristo. Y dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Recalco, vendré otra vez. Recalco, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí está indicado en parte el propósito de su venida. Va a venir con una misión, y esa misión inicial es trasladarnos para que estemos para siempre con el Señor. Son principios de fe bíblicos que engalanan nuestra fe en la persona de Jesús. Y como ustedes saben, la Biblia es un libro de promesas, y preciosas promesas. Aquellos que quieren conocer promesas de Dios van a la concordancia y ponen promesas. Y empiezan a darse cuenta y a leer de promesas, de promesas, de promesas. Y en un momento venimos y decimos todos, de alguna manera lo hemos hecho: esta promesa la hago mía. Y no digamos cuando las circunstancias nos están siendo adversas, como que esa escritura que leímos, que equivale a una promesa, nosotros decimos: Señor, para esta hora vino esta palabra, esta promesa, tú sabes. Entonces todas las promesas son extraordinarias y maravillosas, pero hay una extrema, gloriosa, que debemos de abrazar, y precisamente tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una promesa extraordinaria. Esta es una promesa que está dada a los creyentes en Cristo Jesús. Levanten la mano los que creen en Cristo. Para ustedes esta promesa. Para los que creen en Cristo es esta promesa. Esta promesa no la podemos estar nosotros brindando a aquellos que no conocen a Jesús, pero sí, al saber que Jesús ama las almas, tenemos nosotros que saber que esa persona debe también de entrar a esta esperanza. Porque si nosotros tenemos esta esperanza, y esta esperanza es gloriosa, no podemos callar sobre esta esperanza. Tenemos que decirle a propios y a extraños sobre esta esperanza. Para que la obtengan, la hagan suya, usted sabe el paso que deben de dar. Deben de entregar su vida a Cristo, deben confesar sus pecados y deben de decirle al Señor: tú eres mi Señor, tú moriste en la cruz por mí, te recibo como mi Salvador personal. Y cuando usted y yo logremos esas palabras de esa persona, nos vamos a regocijar, pero también tomaremos a esa persona en nuestros hombros para poderle guiar, conducir, discipular, para que más tarde sea uno similar a usted, ganando y discipulando a otros. Pongámonos en contexto con esta promesa: vendré otra vez para llevármelos conmigo, dice otra versión. Y esta es una declaración que no la hace Juan,
No la hace ninguno de los apóstoles, seguidores primeros de Jesús, sino que esta es una palabra que sale de sus labios. No le dijo a uno de ellos, vayan y digan que yo digo. No, sino que de su interioridad salió y dice, vendré otra vez. Y tenemos que entender que esta venida tiene que ver con lo siguiente. Será un regreso personal. No me ocuparé de posiciones al respecto, pero solo les refiero una experiencia. Yo iba a una gasolinera de unos hermanos y ahí pues entonces comprábamos el combustible. Y él no era una persona estable en la iglesia. De repente venía un movimiento, ahí andaba, y venía otro y por ahí andaba. Y entonces cuando voy y estamos ahí para llenar el carro, me dice, pastor, me dice, hermano Rolando, me decía, ¿y usted está esperando la venida del Señor?, me dijo. Y yo le dije, sí, yo la estoy esperando. Ya vino, me dijo. De veras, le dije, no me di cuenta. Si a usted le dicen que Cristo ya vino y todavía está en la tierra, preocúpese. Si alguien viene y le dice a usted, ¿qué está haciendo aquí? Cristo ya vino, preocupémonos, hermano, porque cuando Cristo venga, usted no se va a quedar acá. Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo y os llevaré. De veras, le dije. Sí, me dijo. ¿Sabe cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la segunda venida de Cristo? ¿Cómo le dije? Cuando vino el Espíritu Santo, me dijo. Esa es la segunda venida a la que Cristo se estaba refiriendo, al descenso del Espíritu Santo. Pero aquí no está hablando del Espíritu Santo. Jesús fue bien claro cuando se refirió a la operatividad del Espíritu Santo. Desde luego, amamos y celebramos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, celébrelo, porque el Espíritu Santo es Dios con nosotros, Dios en nosotros. Pero esa no fue la segunda venida. La segunda venida de Cristo es algo distinto, será un regreso personal. La segunda venida del Señor será visible y será corporal. Aquí es donde entramos en que la venida de Jesús tiene dos maneras de entenderla. En la primera etapa, cuando ascendía a los cielos ante la mirada atónita de sus discípulos, aparecieron dos ángeles quienes le dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero en esta etapa de que será visible y corporal, las naciones en su conjunto no tendrán esa experiencia. Sí, va a haber una transmisión de lo que está sucediendo o ha sucedido, porque será algo extraordinario. Lo que conocemos como el rapto de la iglesia será algo extraordinario. Hace años, siendo pastor en San Ignacio, andaban repartiendo un periódico llamado Extra, La Extra o Extra. Era un periódico cristiano. Y este periódico se limitaba exclusivamente a hablar de la segunda venida de Cristo. Y entonces yo empecé a leer. Hermano, quiero serles muy honestos. Tuve temor. Y entonces me fui a la cama, me acosté y con pánico sobre esto de la segunda venida de Cristo. Y en un momento en el sueño me turbé y lo que hice fue despertar, me levanté, cerca de nosotros estaba la cunita de Jesse. Y entonces yo me levanté y fui a ver si la cuna estaba vacía. No, gloria a Dios, estaba Jesse ahí. La niña estaba ahí. Gracias, Señor, que no has venido. Porque los niños, hermanos, no tienen problema. En la venida de Cristo los niños, donde estén, se van a levantar, amamantando van a estar. La mujer, la mamá se va a quedar porque no es creyente, pero el niño se va a desprender de la teta. Va a subir. Pero ¿cómo eso será así? Entonces la noticia sí iba a correr. Entonces el periódico decía,
En el puente de San Francisco hay un caos vehicular extremo. Está abarrotado ese lugar, nadie puede caminar más. Algunos están saliendo de sus vehículos para ver qué pasa, por qué el otro, el que está delante, no avanza. Algo ha sucedido, el motorista de ese carro no está. Y están otras escenas y van que caminan unos y ven carros vacíos, no está. Sí, hay algunos atrás en el sillón de atrás, porque ahí está. ¿Y qué pasó? No sabemos qué ha ocurrido, estamos sorprendidos, aquí nos dejó a nosotros. Ya pueden ustedes imaginarse entonces cómo podía yo estar experimentando ese momento. Porque yo creo en la segunda venida de Cristo. De una manera corporal, de una manera extraordinaria. Así me lo enseña la Biblia. Y yo anduve con eso. Y de repente tomo otro libro que se llama Desapariciones Misteriosas. Entonces el punto era que el periódico nos estaba diciendo, del Hospital Bloom han desaparecido muchos niños. Las enfermeras se están preguntando, ¿dónde están los niños? Pero algunas enfermeras se han levantado. Se llevaron estas a los niños. Raptaron a los niños. Señor, algo así va a ser. No ha sucedido, hermano, pero parece que puede suceder hoy. No podemos decir, Señor, mira, estoy sintiendo que ya viene, pero dame lugar de ir a firmar el último cheque para sacar el dinero, porque va a quedarse ahí. No va a haber tiempo de nada, hermano. La venida del Señor va a ser de una manera visible y corporal. Allí llegaron los ángeles y dije, ¿qué están viendo ustedes? Porque fue una escena extraordinaria. Cuando Jesús ascendió a los cielos, los ángeles le dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Así como le ven ir, le van a ver venir. Y ya en Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahora piense en la importancia de este tema en la Biblia. Se dice que la importancia de un tema en la Biblia pudiera ser juzgado por la frecuencia de la referencia al mismo. La segunda venida de Cristo sería en verdad un tema de primaria importancia. La venida de Cristo es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Eso significa una vez cada 25 versículos, dicen algunos. Tan importante y extraordinaria la promesa de la segunda venida de Cristo, mire cuántas menciones usted va a encontrar en el Nuevo Testamento. Más adelante la promesa de Jesús es afirmada por el Espíritu Santo, por medio del libro de los Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué lo estoy señalando como afirmación por el Espíritu Santo? Porque los escritos de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu Santo e inspira a Lucas para que nos dé este relato extraordinario. Pero más tarde por medio de Pablo, el apóstol Pablo, más que los demás apóstoles, enseñó y se regocijó con la promesa del regreso del Señor. Él dijo, porque él mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta palabra salvar a los que le esperan no está hablando de que en ese momento hay conversión, no, está hablando del peligro que se asoma, del cual Él nos va a salvar como cristianos, porque estamos bajo amenaza, hermano. El tiempo que vivimos es extraordinario en ese sentido. Ahora, por medio de Juan el teólogo, el Espíritu Santo nos dice así, he aquí vengo pronto.
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Lo entendió, verdad? Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Los cristianos, cuando leían esta escritura, estas palabras, ellos en momentos decían: Señor, ven ya. Era una petición constante, continua. Esa petición no está en la mayoría de nosotros. Es raro que estemos orando y digamos: Señor, ven ya. Porque nuestros planes son otros en este momento. No hay planes hacia la eternidad en muchos de nosotros. Estamos pensando en la vida, en trabajar, en hacer, en producir. No es malo. Pero hagamos un alto y digamos: Señor, no por apremio, no por situaciones difíciles, digámosle: Señor, aquí estoy en espera de tu venida. Y si alguien le escucha decir eso: ¿y que tenés problema, que te querés ir ya? No, yo no tengo problema. Lo que anhelo es estar con mi Señor, eso es diferente. Lo que deseo es estar con mi Señor, eso es diferente. Porque yo entregué mi vida a Cristo y la razón de mi vida se llama Jesús. Y Jesús va a venir y yo amo y anhelo su venida. Eso debemos de responder, eso debemos de decir. Ahora respondamos a la pregunta: ¿qué sucedería o sucederá? Primero, mi enfoque: sucederá la resurrección de los que murieron creyendo, obedeciendo y amando al Señor. A lo que llamamos la primera resurrección. Este tema es tema de los cristianos. Nadie más habla de la segunda venida de Cristo. Y si algunos lo mencionan, lo están mencionando no en términos de fe, sino casi hasta de manera burlesca. Han hecho algunas películas y han incorporado estos elementos, pero no lo hacen con esperanza, ni lo hacen para darnos una transmisión del evento. Pero nosotros tenemos este tema. No lo va a escuchar en otros foros. Este tema es de los cristianos y somos los cristianos los que lo hemos venido diciendo y lo vamos a seguir diciendo hasta que esto deje de ser mención, sino un hecho. Pero es un tema de los cristianos. Ahora usted sabe que muchas veces nos abruma la gente y nos hace como prescindir de los temas cristianos. No hablamos de los temas cristianos. Y esa es una deuda que muchos tenemos, pero este es un tema cristiano. Dios en su palabra es concluyente de que habrá resurrección de los muertos. A la resurrección de los que hayan muerto en el Señor se conoce como la primera resurrección. Hay dos razones por las que los creyentes no deben entristecerse como los incrédulos. La primera es que tienen la revelación de que Dios les da esperanza. Todos los que estamos acá tenemos algún pariente que ha muerto. Todos, quizá, todos. ¿Verdad? Yo no sé cuál es su experiencia. Yo no sé si usted está con la tranquilidad de ese ser que pasó a la presencia de Dios. Si era de fe o no era de fe. No quiero atormentarle, no quiero angustiarle. Pero si ese ser amado por usted amaba al Señor, no siga triste. No mantenga la tristeza. Envuélvase en la esperanza de que Él va a resucitar, saldrá del sepulcro, lo que se llama la primera resurrección. Cuando mi mamá biológica falleció, yo no estaba en el país. Pero Dios me usó en los últimos tiempos para darle alguna atención. Mi hermana mayor
la tenía en la planilla y buzó del hospital del seguro. Y hermanos y amigos del hospital se dieron cuenta quién era ella y la trataron muy bien. Me daban espacio para verle mientras el viaje no lo realizaba. Pero llegué y le dije, quiero asegurarme de que usted aceptaba a Cristo. Porque si usted quiere que nos veamos, tiene que aceptar a Cristo. Mire, me dijo, ya acepté a Jesús, me dijo. Ya acepté, me dijo. Le dije, entonces, vamos a darle gracias a Dios, porque su viaje está en los próximos días. De aquí no va a salir, le dije. Usted va a fallecer. Yo sé, me dijo. Pero estoy tranquila, tengo paz, me dijo. Estando fuera del país, me dijeron que había fallecido. Y yo dije, Señor, tú la salvaste. Ella entregó su vida a ti. Amén. Yo les dije hace unos días, meses, si usted tiene un pariente cristiano, no cristiano y está pasando por un momento como que va a cerrar sus ojos, aproveche su momento, su oportunidad para rescatarlo. Porque usted muy bien sabe que los que no reciban a Cristo no entrarán a la vida, sino que estarán separados eternamente. Y esto no es algo festivo para decir, pero esa es la verdad por la palabra de Dios. Entonces, es un tema nuestro, es un tema concluyente. La primera resurrección es para nuestros hermanos en Cristo. Tenemos la revelación y sabemos de ese futuro por la palabra. Recordemos lo que dijo el Señor: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Esta es una esperanza extraordinaria, hermano. Jesús va a venir por usted y por mí, pero primero los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Llenémonos de esperanza, hermanos, llenémonos de esperanza. Y los que estemos viviendo y perseverando en la fe en Cristo, nos levantaremos y seremos recibidos por el Señor en el aire. En fracción de segundos salen los que están en los sepulcros y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice. Nos levantaremos en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire y para estar eternamente con el Señor. Entonces, primero los que han cerrado sus ojos y después los que vivimos. Hermano, en los espacios donde nos encontremos y dentro del discernimiento de Dios, Él nos va a levantar. Pensemos en los lugares que frecuentamos, si se goza allí de la presencia de Dios o son distractores de nuestra fe. Pensemos en eso. Ahí es donde a veces nos juzgan a nosotros que somos, es que mire, para ustedes todo es pecado. Hermano, haga lo que usted quiera, pero evalúe si lo que hace o hacemos agrada a Dios o no agrada a Dios. Ese es el punto. Y usted no está para agradar a otros, aunque es válido en la fe, pero sobre todo hay que agradar al Señor. Ahora, al hablar de esto, que el mundo va a seguir, nosotros vamos a levantarnos, pero ahí está el desafío. El desafío es que tenemos la esperanza de que vamos a levantarnos,
por permanecer en nuestra fe de manera perseverante y sin claudicar. Pero hay algo por delante que es una deuda de muchos de nosotros. Comencemos la deuda con la familia, con algún miembro de la familia. ¿Sabe usted si ese familiar es cristiano? Si la conclusión suya es que no es cristiano, ahí está el desafío. Llevarlo a los pies de Cristo. Ay, pastor, pero fíjese que yo le he hablado, pero es no sé qué. No quiere nada. Quizás si viene otro. Si viniera alguien, mándenos a alguien para que lo evangelice, porque yo ya no puedo. Hermano, si no le cree a usted, le va a creer a otro. Entonces mejor pensemos si nosotros somos el mismo obstáculo para que él no venga o ella no venga a los pies de Jesús. Si nuestro testimonio no va acorde. Entonces dice, no, eres hipócrita. Te aseguro que estoy más cerca del cielo yo que vos. Así nos dicen. Y no tomamos eso en serio, hermano. Pues deberíamos tomarlo en serio. Pero nuestro familiar. Pero tenemos amigos que hasta, Dios mío, le llamamos amigos del alma. Ay, qué amigos tenemos, amigos del alma. Yo no entiendo qué es eso, pero amigos del alma. Yo sé que quiere decir nos vemos como hermanos, ¿verdad? Pero usted es cristiano. ¿Y ese amigo del alma, para dónde va? Tanto lo ama que no le evita el infierno. Tanto lo ama que no le advierte. Recuerde, solamente el que confiese que Jesús murió por sus pecados y lo reconoce como su Salvador va a ser salvo. Así de sencillo, hermano. No demos más vueltas. Entonces nuestro desafío, debemos inspirarnos en la vida práctica, piadosa y responsable de la iglesia primitiva, en el cumplimiento de la gran comisión, lo cual fue la siguiente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos no tenían barreras, no tenían fronteras, no tenían límites. Había una comisión por realizar. Y esa comisión se transfirió a usted, a usted, a usted, a usted, a ustedes, a mí en el presente. Hoy somos nosotros los que debemos de ir todos los días en el templo y por las casas, enseñando y predicando a Jesús. Pastor, pero los tiempos han cambiado. Hoy no es fácil entrar a una casa, ahí están los barrotes. En estas colonias, pastor, me decían al principio, aquí no salen los que la habitan, sino la empleada. Y ganamos a algunas empleadas. Es decir, tienen reservas, están encerrados, no quieren. Y nosotros hemos perdido esa batalla. Pero lo más dramático, hermanos, es perderla con los nuestros, con el cónyuge, con los hijos. Eso es lo más dramático, hermano. No estoy diciendo que hay que limitar nuestro trabajo, nuestra función evangelística a los parientes. Tenemos que ir más allá. Pero es una tristeza que no tengamos a nuestros hijos en la casa del Señor amando a Dios, hermano. Alguien ha dicho que Dios tiene hijos, no nietos. Que Dios tiene hijos, no entenados. No sé qué son esas dos palabras, pero
Dios tiene hijos. Piense en el suyo, en los suyos, en los nuestros. Hagamos nuestra función. Porfi. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, nos levantaremos para recibir al Señor en el aire. Y estaremos para siempre con el Señor. Amada hermana, esposa, cuyo esposo no es creyente, no se familiarice con esa escritura donde dice: dos estarán en una cama, el uno será llevado y el otro será dejado. Hasta de receta se lo pone. Bueno, vos te vas a quedar, porque yo me voy. Viene y le dice: ¿para dónde te vas a ir vos si sos igual a mí o peor? Ay, Dios, está tremendo eso, ¿no es cierto? Hay un impedimento que nosotros mismos producimos en hijos nuestros. Y cuando venimos o estamos de buenas y queremos hablarles del Señor, de la iglesia, ellos no nos aceptan eso. ¿Por qué? Porque en días pasados hemos hablado de los hermanos, hemos hablado de la iglesia y hasta el pastor. Entonces vienen los hijos y dicen: ¿cómo me vas a llevar a la iglesia si ya estaba hablando de la iglesia? Hermano, problemas o situaciones donde la vista nos traiciona, lo vamos a ver en cualquier lugar. No estoy justificando mis errores, porque los he cometido. Pero es válido recibir el perdón cuando se pide perdón. Pero más que darse usted por ofendido, piense en su testimonio hacia ese pariente. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.